sus padres. ¿De quién está hablando? De los padres de Jesús. De Jesús. Se refiere a los padres terrenales de Jesús, ¿verdad? José y María. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, no era la primera vez que iba, ¿verdad? Iban todos los años con esa ocasión, con ese motivo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La costumbre de la fiesta era que fueran a Jerusalén. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía? 12, no olvidemos eso. ¿Y cómo lo llama la Biblia? ¿Cómo lo llaman? Niño. El niño Jesús. Hoy día tú tienes niños que a los 12 años quieren pololear. Quieren mandarse solos. Quieren trasnochar. Quieren estar en la discoteca hasta tarde. ¿Aló? ¿Qué dice la Biblia? Con 12 años, ¿qué son nuestros hijos? Niños. Ok. Sin que lo supiesen, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre las personas que habían subido a la misma fiesta, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Vamos a detenernos un poquito para ir analizando algunas cosas. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió allí? A ver. ¿Qué les pasó? Se les perdió el niño, ¿verdad? Se les perdió Jesús. ¿Ah? ¿Por qué se les perdió? Pensemos un poquito. ¿Por qué se les extravió? ¿Qué lección debemos aprender de allí? A ver. Ellos estaban aparentemente tranquilos, ¿verdad? Estaban tranquilos porque Jesús aparentemente estaba entre la compañía, entre las personas. Allí no solamente habían amigos, habían familiares también, ¿cierto? ¿Ok? Había gente conocida. Entonces ellos dijeron, bueno, no lo vemos, pero debe estar por ahí. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía, donde mis ojos... ¿Cómo se ha perdido eso, verdad? Hoy día es donde el celular no te puede ver. ¿Sí o no? ¿Dónde estás? No, yo estoy en la esquina nomás. Y tú sabes que no está en la esquina. Entonces, ojo hermanos, fíjate que yo creo que la palabra de Dios es práctica y el Señor dice que Él no cambia. Uno tiene que entender el contexto en el que vive, pero dice que su palabra no cambia. O sea, sus principios son tan útiles hoy como lo fueron ayer. Sus principios, ¿de acuerdo? Pensando que estaban entre la compañía, se confiaron. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Pero como no le hallaron, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Tú crees que al no encontrarlo, tú crees que estaban relajados? ¿Tú estarías tranquilo si se te extravía, verdad? Por mucho que tenga 12 años. No, ¿verdad? Uno se preocuparía. Y ellos regresaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Fíjate que ellos llevaban un día caminando ya. O sea, ya estaban a una distancia más o menos considerable, ¿cierto? Y regresaron, dice, a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que, ¿cuántos días? 3 días. ¡Hoy, Señor! 3 días después. O sea, fue una búsqueda angustiante, ¿verdad? Fueron varios días de ¿dónde está? Yo quiero, vamos a leer entre líneas, ¿ok? Yo quiero que pensemos un poco en María. Yo creo que José no tenía tan clara la película como María sobre quién era Jesús.
¿Ah? ¿A quién vino la anunciación? ¿Quién lo tuvo en el vientre? ¿Quién escuchaba todo y guardaba las cosas en su corazón? María, ¿verdad? Imagínate que a ella se le ha dicho, este ser santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él librará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Él es el Cristo, es el ungido. Es aquel sobre el cual la gracia, el poder, la autoridad del eterno Dios, del omnipotente Dios, ha sido puesta. Imagínate, y de repente María dice, y yo lo acabo de perder. Yo creo que María, hermanos, no la debe haber pasado muy bien. ¿Ah? ¿No dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos? Y este sí que era hijo de Jehová. Amén. ¿Verdad? Si hay uno que era verdaderamente hijo con toda la ley, era Jesús. Y ellos lo han perdido. Yo creo que desde ese día ella aprendió una lección. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algo similar? ¿Verdad? Y luego hemos aprendido lecciones. ¿Ok? Bien. Como ahora ya nos volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde estaba él? Estaba en el templo. ¿Haciendo qué cosa? Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo a los doctores de la ley y también haciéndoles preguntas. ¿Ok? Sigamos, por favor. Fíjate qué interesante que Jesús, déjalo ver más. Jesús estaba ¿dónde? En el templo. En el templo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Tenía 12 años. Y de sus respuestas. Tenía 12 años. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Qué bonito, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar a quién, hermano? ¿Ah? ¿Qué está haciendo María ahí? Le está tirando la responsabilidad a quien no debía. Ella ya era una mujer hecha y derecha, ¿verdad? Él era un niño de 12 años. Y ella le está echando la responsabilidad. ¿Por qué nos haces esto? ¡Qué malo eres! ¿Jesús era malo? No, ¿verdad? Esto no se hace, Jesús. Vamos a arreglar esto en la casa. No le dice eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús podría haberle respondido: si me hubieran cuidado con diligencia, no hubieran tenido que buscarme con angustia. Siempre es mejor evitar un problema a tener que resolver un problema. Siempre es mucho mejor. Sigamos. Entonces Él les dijo, y tú tienes que pensar, hermano, yo te invito a que pensemos en esta pregunta: ¿por qué me buscabais? ¿Has pensado en esa pregunta que le hace el Señor? Jesús le está diciendo: hey, ¿y por qué tanta sorpresa en que yo me haya quedado acá? ¿Por qué tanto asunto en que yo no haya estado entre la compañía y me haya quedado aquí en el templo? ¿Por qué tanta complicación con que yo esté en el templo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has tenido problemas con gente a tu alrededor por estar en el templo? ¿Has tenido problemas con familiares porque tú estás en el templo? ¿Has tenido problemas con tus amigos, con tus vecinos o con gente cercana a ti porque tú estás en el templo? Sí, muchos familiares nos han reclamado, ¿sí o no? Muchas veces personas cercanas, amistades nuestras, nos han dicho: oye, pero tú te la llevas en el templo. Y mira lo que dice Jesús. ¿Tiene cuántos años? Ay, Señor. Yo escribí un devocional, les pido que lo lean. Alguno tal vez ya lo leyó.
donde yo hablo del deber ser. ¿Sabe lo que es el deber ser? Es la vocación. El deber ser es aquello para lo cual tú fuiste hecho. Es aquello para lo cual fuiste creado. ¿Cuál es el deber ser de un futbolista? Jugar fútbol, ¿verdad? El deber ser de un profesor, de un maestro, enseñar. El deber ser de un médico, ayudar a las personas a recuperar su salud. ¿Es así? ¿Cuál es el deber ser de una madre? Alimentar, ¿verdad?, a sus hijos, proteger, ¿verdad? ¿Es así? ¿Cuál es el deber ser de un marido? Proteger a su esposa, a sus hijos, proveer para su familia. ¿Estamos así o no? ¿Cuál es el deber ser de un pastor? Pastorear las ovejas. ¿Cómo? Dándoles el alimento, dándoles la palabra, ¿verdad? Compartiendo esos mensajes lindos donde todo está bien. No, ¿verdad? Bueno, a veces animando, a veces corrigiendo, a veces reprendiendo, ¿verdad? Es parte del trabajo, ¿sí o no? Que el Señor encarga. Bueno, Jesús está hablándole aquí a su madre de su deber ser. Le dice, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué les sorprende que yo esté en el templo? Están pensando, ¿verdad? ¿Por qué les llama la atención que yo esté en el templo? ¿No sabíais? ¿A quién le está diciendo? A sus padres. Mira lo que les dice Jesús. Ustedes que me han visto crecer, ustedes que han escuchado las voces de ángeles, ustedes que han recibido revelación directa desde arriba, ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso ustedes, con todo lo que han aprendido, con todo lo que mi Padre les ha dicho, todavía no entienden que es en el templo donde más me conviene estar? ¿Que es en la casa de mi Padre donde mi Padre quiere que yo esté? ¿Acaso no entienden que para esto yo nací? Para ser instruido, para conocer las verdades, para estar inmiscuido en los negocios del Padre. ¿Qué tremenda confrontación le hace Jesús, ¿sí o no? ¿No sabías? O sea, ¿no lo han aprendido todavía? Eso es lo que le está diciendo. Por cierto que no lo dice en un tono irónico, no lo dice faltándoles el respeto, simplemente les dice, todavía no lo entienden. Y hermanos, esto es lo que Dios nos dice a nosotros también. Aquellas personas que nos hacen problemas porque estamos en el templo, es que ellos no han entendido que donde nos conviene estar es en la casa de Padre. Es en la casa de Dios. ¿Dónde le conviene a un cristiano estar? Dígame. En el templo, en la congregación, teniendo comunión con Dios el Padre, teniendo relación con sus hermanos. Hermanos, ¿y sabe qué? Creo que este es un tiempo difícil para hacer eso. El tiempo en el que vivimos hoy, muchas cosas confabulan, trabajan para que tú no estés en la casa del Padre. Ustedes recuerdan un día que yo les compartí, el Señor en este mismo lugar me dijo esto. Él habló a mi interior y me dijo así, me dijo, en la casa del Padre hay abundancia ¿de qué? De pan. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que espiritualmente hablando, Él tiene palabra para todos nosotros. ¿Tú necesitas consejo? ¿Dónde lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar con la doctora Polo, ni con las teleseries del 13. No lo vas a encontrar allá, ni allá, ni allá. ¿Sabes dónde vas a encontrar?
el consejo que tú necesitas en la casa del Padre. Amén. Porque ese es el lugar que Él ha determinado para hablar con nosotros. Es el medio que Él ha dispuesto para que la iglesia, para que su iglesia reciba de su palabra, reciba de su luz. Entonces fíjate que a mí me sorprende que Él, teniendo 12 años solamente, lo tuviera tan claro. Él tenía tan claro su deber ser. ¿Me siguen, verdad? Tenía tan claro su deber ser. Yo anoche escuché las noticias y escuchaba al hombre de las noticias que decía, hacía un comentario sobre un futbolista chileno, Sánchez, decía que siendo tan joven, él tenía una actitud muy madura. Bueno, a mí no me consta, pero es lo que yo oí. Creo que tiene como 23 años, 20 y algo. A ese de otros futbolistas están en otra, pero él tiene aparentemente su norte bien claro. ¿Qué significa? Que él tiene claro cuál es su deber. Él es un futbolista profesional y está dedicado a eso, no a farandulear, no a aparecer en la tele, no a andar en escándalos, no a acostarse con una chica y con otra. Él está determinado a cumplir su deber ser. ¿Me dejo entender? Hermanos, apliquemos esto a la fe. Apliquémoslo a nuestro andar, a nuestro vivir. ¿Tienes claro tú cuál es tu deber ser? ¿Lo tienes verdaderamente claro? Es tan importante eso, que yo lo tenga claro. A Jesús lo quisieron hacer rey en cierto lugar. Y Él dijo, no, yo tengo que seguir. ¿Por qué no dijo, ya, ok, háganme rey? Está bien, si yo soy rey, al fin y al cabo, háganme rey, corónenme. ¿Por qué Él no simplemente se detuvo allí y dijo, Padre, ya? Él siguió. ¿Por qué continuó? Porque Él tenía claro cuál era su deber ser. Amén. ¿A dónde debía llegar Jesús? Debía llegar a la cruz. Perdón, debía llegar más allá de la cruz. Él debía vencer la cruz. Él debía avergonzar a la cruz. Él debía resucitar de la muerte. ¿Sí o no? El Padre le daría una corona. Le daría no serlo rey terrenal, lo haría rey de reyes. Le entregaría a ser el Señor entre los señores. Amén. Pero eso no se hubiera cumplido si Jesús, siendo un niño de 12 años, no hubiese tenido lo suficientemente claro su deber ser. Queridos hermanos, Dios me ha estado moviendo con este mensaje. Y Él me ha estado haciendo ver esto, y te lo digo a ti, esto es para nosotros. Y esto es para aquellos que vayan a ver este video en el internet. Mucha gente de la iglesia no tiene claro su deber ser en Dios. Y por lo tanto termina en los lugares y en las cosas en que el Padre no preparó. Si estar en los negocios del Padre es necesario y es conveniente, no estar en los negocios del Padre es innecesario e inconveniente. Amén. ¿Qué nos conviene en un tiempo en el que el Señor Jesús dijo, Él dijo esto, Él dijo que cuando Él regresara a la tierra, Él va a volver por segunda vez. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, preguntó, ¿hallará fe? Hermanos, ¿cuántas personas que dicen ser cristianas no viven de acuerdo a la fe de Cristo? ¿Cuántas personas conoces tú? Nosotros no somos jueces de nadie. Pero el Señor nos ha dado la capacidad de evaluar, de examinar. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas personas que de la boca para afuera dicen, yo soy cristiano, tú los ves viviendo como un anticristiano? Los ves visitando lugares que Cristo no visitaría. Los ves tomando decisiones que Cristo no tomaría. ¿Cómo podría uno decir que esa vida le pertenece a Cristo? Yo les contaba el otro día, cuando uno ve a un borrachito, ¿verdad? Hay personas que hasta se ríen, ¿no? Y no necesariamente por maldad. Pero si tú has visto, y yo lo he visto personas que están embriagadas al punto que se ponen frente al árbol, al poste y pelean con el poste, ¿verdad? Así como que, ¿te corres tú o te corro? ¿Ah?
Una cosa así. Y uno quizás se ha reído, sin querer burlarse de la persona, le ha resultado uno jocoso. Pero si esa persona que está peleando con el poste en estado de ebriedad fuera tu pastor, fuera yo, ¿tú reirías? Si fuera tu marido, si fuera tu esposa, si fuera tu hijo, ¿tú reirías? No, ¿verdad? Tú lamentarías, probablemente llorarías. Sería doloroso para ti enterarte de esa realidad, ¿verdad? Bueno, hay mucha iglesia, hay mucho pueblo que está extraviado, que está peleando con los postes, está embriagado de estos caminos del mundo, de los negocios del mundo. Hay muchos negocios en los que tú y yo podemos estar. Podemos estar en el negocio de hacer dinero, podemos estar en el negocio del trabajar y trabajar y trabajar, podemos estar en el negocio de hacer muchas cosas, pero el Señor lo dijo en su palabra, no lo dije yo, no se me ocurrió a mí, Jesús lo dijo. ¿No sabíais que en los negocios de quién? ¿Y dónde lo encontraron? ¿Haciendo qué? Hermano, tú tienes que saber esto. El enemigo de Dios, que es también tu enemigo, va a luchar férreamente para impedir que tú llegues al templo, para impedir que tú no estés en los negocios del Padre. Amén. Va a utilizar circunstancias, porque el diablo, así se llama, el adversario, Satanás, porque él sabe que en la casa del Padre, sigamos por favor, hermano, sigue por favor, otra vez. Mira lo que pasa en la casa del Padre. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso pasaba porque él tenía claro su deber ser. ¿Cuál era su deber ser? Estar en los negocios del Padre. ¿Me dejo entender? Entonces el enemigo va a impedir que tú estés en los negocios del Padre. Va a poner cosas que no tienen ningún valor. Y cuando tú logres venir a la casa del Padre, va a hacer que tú mires la mosca, que te vayas con la mosca y que estés ahí. Y que finalmente lo que el Padre te quiere decir para ti no tenga ningún valor. Hermano, tú tienes que creerme que es así. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es andar atando demonios. La guerra espiritual es esta. Es la que tú vives cuando tú sabes que tienes una reunión el día lunes, el día miércoles, el día viernes, y se levanta todo lo que se puede levantar con tal de que tú no llegues a ese lugar. Tú deberías pensar, si eres inteligente y si tú has escogido a Cristo, lo eres, tú deberías pensar, debe haber algo demasiado importante, debe haber algo poderosamente bueno de Dios para mí, por lo cual el diablo trata tanto de impedirme llegar a ese lugar. Debe haber algo de Dios para mí, lo suficientemente importante como para que el enemigo intente impedir cada vez que yo quiero acercarme a Él. Y si tú tienes claro tu deber ser, vas a ser persistente. Vas a ser persistente. Y la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. De eso se trata, hermanos. Fíjate, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Versículo 50, más ellos. ¿Qué le pasó a ellos? Ellos no entendieron. Y yo me temo, hermanos, que hay muchos cristianos que no lo entienden. Cristianos que no lo entienden. Que no entienden el valor de estar en los negocios del Padre. Que no entienden el valor de estar. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo.
¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que en este lugar, en su casa, ¿qué es lo que es la casa de Dios? Puerto del cielo. ¿Qué dice? Puerto del cielo. Casa de Dios, ¿y qué más? Puerto del cielo. El diablo lo sabe y los cristianos no lo entienden. Amén. Escucha, el diablo lo sabe y los cristianos no lo entienden. No, si una reunión nomás. Mira, si no voy el miércoles, voy el domingo. Bendito. Dios sabe, yo estoy cansado, no, Dios sabe. No, el que no sabe eres tú. El que no entiende, hermano querido, eres tú. El que no entiende que estás perdiendo la batalla, eres tú. Entiende que en Dios no se sacan promedios, no te sacas un 2 y luego tú haces algo genial y te sacas un 7 y promedias 4. No es así en Dios. Tú no llegas a la altura del varón perfecto con un 2 y un 7, un 2 y un 7. O sea, estando primero bajito y luego arriba y luego... No. Se trata de ser constante. ¿No lo dice el apóstol? Que debemos ser constantes, ¿sí o no?, en la obra del Señor. Lo dice 1 Corintios capítulo 15. La constancia es algo muy valioso para Dios. Y Jesús lo tenía claro. Jesús cuando pasó la peor etapa de su vida, que fue el Getsemaní, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo en el Getsemaní Jesús? Ustedes lo saben. Oró. Y mientras más intensa era su agonía, ¿qué más hizo él? Más oraba. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque él era consistente, él era perseverante, porque él entendía a qué había sido llamado. Por eso, queridos hermanos, mi deseo, mi anhelo más profundo es que tú comprendas a qué te ha llamado el Señor. Y que una vez que tú lo entiendas, nada te detenga. Mira, si el enemigo puede levantar a tu familia, lo va a hacer. Si el enemigo puede levantar lo que pueda levantar, lo va a hacer. Pero si tú eres perseverante, muchos de los que hoy día están en contra tuya se van a unir a ti. Y van a decir, es verdad, vale la pena ir ahí. Dios va a cambiarles la mente. Dios les va a hacer ver que es más que una religión, que es más que un grupo de locos que gritan o que lloran. Que en este lugar tú estás aprendiendo la voluntad del Dios vivo. Que en este lugar Dios te enseña a vivir. Que en este lugar Dios te enseña a vivir bien, a vivir correctamente. Uno puede vivir como uno quiere, como a uno le antoja, le da la gana, o correctamente. Y Dios desea que sus hijos vivan correctamente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios recto. Amén, hermanos. ¿Sí? No entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mira, él tenía claro la película más que sus padres, pero él estaba sujeto a sus padres. Qué maravilla es, hermano, tener parte en la obra de Dios. Y sabes que el diablo siempre va a tratar de contaminar tu corazón para que tú digas no. Él va a tratar de poner cosas en tu vida para que tú no estés en su casa. Pero el Señor dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese le halle haciendo así, le halle haciendo lo que Él le mandó. Y Él dijo, no dejando de congregarse. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hoy día, hermanos, el cansancio, el trabajo, son fuerzas grandes que luchan para dejarte en casa. Y Dios tiene un plan contigo. ¿Cuánta gente tú conoces que está en casa? Yo conozco, te podría dar nombres. Conozco tanta gente que Dios tiene planes para ellos. Y te voy a decir algo, yo no veo cómo Dios pueda cumplir los planes en ellos, porque ellos no han entendido que en la casa del Padre les conviene estar.
Tienen problemas para estar en la casa del Padre. No tienen problemas para estar en cualquier otro sitio. Pero para estar en la casa del Padre sí. Y eso es porque no han entendido. Créeme, hermano querido. Es porque simplemente no les ha amanecido sobre cuán importante es. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Qué fácil hubiese sido para mí decir, hermano, estoy al otro lado de la ciudad. ¿Saben? Tengan el servicio. Yo estoy orando. Me quedo un rato, me tomo una rica once. De verdad que me ofrecieron una rica mitas. Así que, hermano, yo estoy sirviendo al Señor. Pero si tú tienes claro cuál es tu deber ser, tú dices, yo sé dónde debo estar. Jesús nunca dejó que la emoción del momento lo distrajera del norte. Cuando Él lo quisieron hacer rey, ¿qué dijo? Mi camino no termina aquí. Hermano, tú lo tienes así de claro. Yo pido al Señor, ruego al Señor que sí. Porque el tener claro tu norte te va a permitir llegar ahí. Amén. Amén. No hay nada que asegure más esto. Y hoy día, y con esto quisiera concluir, dice aquí Jesús crecía. Jesús crecía. Eso es lo que Dios nos va a dar a nosotros. Es lo que Él ya nos está dando. Crecimiento. Desde adentro hacia afuera. Cuando tú hace un año atrás creías que esto era bueno y hoy día has aprendido que eso es malo, has crecido. Cuando tú hace un año atrás simplemente comprabas cualquier cosa que miraban tus ojos, pero ahora tú le preguntas a Dios qué haces con el dinero que Él te ha dado, has crecido. Cuando tú antes malgastabas el tiempo frente a la tele, a los juegos, pero hoy día tú dices, Dios, ¿en qué quieres que ocupe mi tiempo, Señor? Es sinónimo de que has crecido. Cuando te dicen, oye, te invito acá a esto, y tú sabes que tienes una reunión en la iglesia, y tú dices, muchas gracias, pero tengo un compromiso con Dios. Y escoges correctamente, es sinónimo de que has crecido. Jesús crecía. Jesús crecía. Crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. ¿Y en qué más crecía? Crecía en gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios va derramando mayor gracia sobre nuestras vidas. Él, créeme que es así, Él te va dando mayor favor. Lo dice en su palabra. Si en lo poco eres fiel, Él te pone sobre más. Él te pone sobre más. Dios es quien promueve a las personas. Yo no necesito hacer pancartas ni afiches para promoverme a mí mismo. Yo no necesito promover mi ministerio. Es Dios quien lo hace cuando uno es fiel en aquello que Dios le ha encomendado. ¿Entiende, verdad, iglesia? Jesús crecía y esa es la voluntad de Dios para todos los que seguimos a Jesús. Si Él creció, ¿cuál es la voluntad para ti? Que tú también crezcas. ¿Cuál es su voluntad para mí? Que yo también crezca. Y dime si a ti no te gustaría dejar ciertas cosas atrás. Amén. Dime si de repente, hermano, al mirar tu vida, tú dices, hoy estoy aburrido de esto. Estoy cansado de esto. Mire, tengo para rato, pero quiero terminar con este pensamiento. Se los voy a volver a decir. Yo creo que el término de un año es una buena oportunidad. Es una simbólica oportunidad para comenzar de nuevo. Hay mucha gente que dice, yo solo quisiera tener la oportunidad de hacer esto otra vez. ¿Sí o no? Me gustaría, hay gente que yo he oído que dice, me gustaría volver el tiempo atrás. Si pudiera volver el tiempo atrás, yo no tomaría esta decisión. Yo hubiera hecho esto otro, pero no se puede. Yo no puedo cambiar mi pasado. La buena noticia es que Dios se hizo cargo de mi pasado. Amén. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero hoy yo puedo tomar una decisión correcta para que el Señor encamine correctamente mi futuro.
En realidad el presente es una estación intermedia entre el pasado y el futuro, ¿sí o no? Y el presente es una oportunidad para que yo encamine y yo diga, no, esto no me va a volver a pasar. Yo conozco gente en esta iglesia que se la hacen 1, 2, 3, 10, 500 veces. Y se la van a seguir haciendo. Yo te voy a decir por qué. No porque sean malas personas, es porque no han querido aprender. No han querido obedecer. No han querido. Dios les ha dicho lo que tienen que hacer y han vuelto a hacer lo que piensan, lo que quieren, lo que les nace hacer. Y muchas veces aquello que uno le nace en el corazón no es la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón. Y Dios les ha querido evitar, pero yo tomo mis decisiones. Yo conozco una dama que no es de la iglesia, a la que yo muchos años le advertí, muchos años, te estoy hablando de 10 años atrás por lo menos, quizás 12. Y una vez antes de que esto se transformara en un problema para ella, yo le dije, sabe, yo veo venir esta situación a su vida. Si usted permite esto, yo veo que le va a ocurrir esto otro a usted. Y saben, hermanos, esta persona, esta dama, porque es una mujer mayor, me escuchó atentamente. Y me dijo, sí, Señor, amén, Señor, sí, sí, amén, es de Dios. Y yo me quedé súper feliz, porque yo dije, gracias Señor, tú le evitaste a ella un dolor. 10, 12 años después, hermanos, ella ha tenido que patear ese dolor. Todos los años, año tras año. Hasta ahora ya no sabe qué hacer, la situación la tiene completamente sobrepasada. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio la salida, pero ella se buscó su propia salida. Dios le dijo cómo actuar, y ella tomó su propia decisión de qué iba a hacer. Eso, mi hermano, es lo que el Señor, en eso el Señor nos muestra su amor. Él nos evita, Él nos quiere evitar el problema, como yo dije antes. Es mejor evitar un problema a tener que resolver un problema. Y el Señor siempre trata de evitarnos el problema. Pero una vez que ya lo tenemos, Él nos ayuda a salir del problema, a resolverlo. Pero si yo insisto en hacer las cosas a mi manera, en ocupar mi método que antes no me funcionó, pero otra vez lo quiero usar, en lugar de decir, Dios, mi método me ha traído puro sufrimiento, hagámoslo a tu manera esta vez. Si le diéramos a Dios la oportunidad de ser Dios en nuestra vida, de ser Dios. Yo lo he aprendido. Él no quiere ser Dios de mis días buenos, Él es Dios de mi quebranto también. Él es Dios de mi día de la prueba, Él es Dios en el día de mi aflicción. Él es Dios en el día en el que yo me gozo por ver la vida en alguien. Y es el Dios en el día en el que la sombra de muerte viene. Él sigue siempre siendo Dios. Pero mientras yo me aferre a Él, a su verdad, a su palabra, a su consejo, yo no voy a tener por qué temer, no importando lo que venga. Pero yo quiero decírtelo, iglesia, en el amor de Cristo, a veces somos demasiado obstinados. A veces queremos salirnos con la nuestra. Y Jesús le dijo a Saulo, 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 dura cosa es dar cosas contra un hijo. Dejemos que Dios haga las cosas a su manera. Amén. Abandonemos nuestras niñerías, nuestro infantilismo, nuestras chiripiolcas, ¿no? Dejemos que Dios, Señor, yo quiero ser un hombre cristiano, yo quiero ser una mujer cristiana, no un niño cristiano que cuando no me resultan las cosas como yo quería me enojo y me taimo. No, eso queda para los chiquitos, ¿verdad? Pero no, yo soy un hombre cristiano, una mujer cristiana. Señor, quiero esto. No, hijo, no. Muy bien, no importa, Señor. No me lo vas a dar. Tienes algo mejor para mí. Eso es lo que quiero. Ese camino, hermanos, es seguro. Ese es el camino que escogió Jesús. ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lo escogió, ¿verdad?
Él pudo haber ido con sus amigos, con sus familiares y pudo haber tenido un momento lindo de esparcimiento. ¿Cuántas veces dejamos botado al Señor por un momento de esparcimiento? ¿Es verdad o no es verdad? A mí me llama tanto la atención, ahora sí palabra que termino. Me llama tanto la atención, ¿qué le pasó a Daniel? Cuando Daniel lo lleva de los cautivos, lo toman a él, a sus amigos, y le ofrecen comer, ¿de qué comida? Okay. ¿Qué hizo Daniel? ¿Por qué no comió? Pero mira, ojo hermanos. Yo sé que tú me vas a responder lo que dice la Biblia, pero yo quiero que nosotros analicemos eso. Nosotros tenemos que meditar. Dice eso, ¿no? Meditar en la ley de Dios, meditar en su palabra. ¿Por qué Daniel no comió de la comida del rey? Porque él puso primero a quién. Porque él no miró por él. ¿Por qué miró? Él honró al Padre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué no se fue con sus amigos, con sus primos, en la compañía, con sus familiares de vuelta? ¿Por qué no lo hizo? Tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Podría haberlo hecho. ¿Por qué se quedó en el templo? Porque él puso primero al Padre. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. La clave no es decir yo quiero que el Padre sea primero. La clave es que yo decida que el Padre es primero en lo que yo voy a hacer. No es decir, Dios, yo quiero que tú seas primero, o decir, Dios, tú eres lo primero. No, esa no es la clave. La clave es tomar las decisiones y ponerlo al primero cuando Él merece ser primero. ¿Verdad? Y ahora fíjense algo, es que Daniel no le preguntó, oye, Sadrach, ¿tú estás de acuerdo en que nos perdamos la bendición de comer de la comida del rey? Él dentro de él, escúchelo por favor, porque esto es palabra para usted también. A veces nosotros vamos a preguntar, hermano, ¿será correcto que haga esto? Bueno, y el Espíritu de Dios no nos habla. El Espíritu de Dios no me ministra, no me dice, no me muestra lo que le conviene a uno. ¿Sí o no? Pero a veces yo trato de desligar mi responsabilidad en otro. Entonces yo tomo. ¿Qué piensas tú? Ya, ok, entonces listo, ya. No es lo que el otro dice. ¿Qué dice Dios? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Yo puedo escuchar la voz de mi hermano, la voz de mi hermano, la voz de mi hermano. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero yo ahora voy a oír la voz de Dios. ¿Qué va a decir Él? ¿Entiende, verdad? Y a veces nosotros esperamos que alguien tome la decisión por nosotros. Eso no es lo que Dios quiere. Porque la salvación es... Porque poner a Dios primero es una decisión. Porque entender que nos conviene estar en los negocios del Padre, en la obra de Dios, en el templo, es una decisión. Amén, hermanos. Dios quiere que crezcamos como Jesús lo hizo. Pero Jesús no creció por casualidad. Él creció porque tomó las decisiones correctas. Oremos, póngase de pie para que oremos.